Hola, mi nombre es Carlos y tengo una historia increíble para compartir con ustedes, algo que cambió completamente mi vida y la forma en que veo el mundo. Antes de comenzar, quiero que sepan que siempre fui un escéptico convicto, ateo declarado desde la adolescencia, ridiculizaba cualquier cosa relacionada con la religión o la espiritualidad. Para mí, todo no era más que superstición y historias inventadas para consolar a las personas ante lo desconocido. Yo era un hombre de ciencia, un ingeniero exitoso que creía solo en lo que podía ver, tocar y comprobar. Mi vida se basaba en hechos y en la lógica. Tenía todo planeado, una carrera prometedora, una familia perfecta y un futuro brillante por delante. No sabía que todo estaba a punto de cambiar de una forma que jamás podría haber imaginado. Era un día como cualquier otro. Iba camino al trabajo, conduciendo mi automóvil por la concurrida avenida principal de la ciudad. El tráfico estaba pesado, como siempre, y me sentía un poco estresado por una reunión importante que tendría esa mañana. Fue entonces cuando todo sucedió en cuestión de segundos. Un camión a alta velocidad se pasó el semáforo en rojo y golpeó mi automóvil de lleno. Lo último que recuerdo fue el estruendoso sonido de la colisión y un dolor punzante recorriendo todo mi cuerpo. Después de eso, todo se volvió oscuro. Lo que sucedió a continuación es algo que aún lucho por entender y explicar. Pero una cosa es segura, aquella experiencia cambió completamente mi visión del mundo y me hizo cuestionar todo en lo que había creído hasta entonces. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi automóvil destrozado, ni en un hospital, me encontraba en un lugar que desafía cualquier descripción. Era como si estuviera flotando en un vasto espacio de luz y colores que jamás había visto antes. No había arriba ni abajo, no había horizonte, no había límites, era una sensación de libertad y de paz absoluta que nunca había experimentado en la vida. En ese momento, supe, había muerto, y contra todas mis creencias anteriores. Seguía consciente. Lo primero que sentí fue una mezcla de asombro y confusión. ¿Cómo era posible? Yo, que siempre me burlé de la idea de la vida después de la muerte, estaba experimentando exactamente eso. Mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, me di cuenta de que no estaba solo en ese lugar increíble. Una presencia amorosa y acogedora me envolvía. No era algo que pudiera ver con los ojos, sino sentir con cada fibra de mi ser. Era como si el propio universo me estuviera abrazando, transmitiéndome una sensación de pertenencia y de aceptación incondicional. Fue entonces cuando comencé a revivir momentos de mi vida. Pero no era como ver una película. Estaba allí, viviendo cada escena de nuevo, sintiendo cada emoción con una intensidad abrumadora. Lo más sorprendente es que no solo revivía mis propios sentimientos y pensamientos, sino que también experimentaba el impacto de mis acciones sobre los demás. Vi la sonrisa en el rostro de mi madre cuando a un niño la sorprendí con un dibujo en el Día de la Madre. Sentí la alegría de ella, mezclada con el orgullo y el amor incondicional que me tenía. Comprendí cómo pequeños gestos de bondad podían iluminar el día de alguien de una manera que jamás había imaginado. Pero también vi momentos de los que no me sentía orgulloso. Reviví discusiones acaloradas que tuve con amigos y familiares sobre religión y espiritualidad. Esta vez, sin embargo, pude sentir el dolor y la frustración que mis palabras ácidas y mi escepticismo exacerbado les causaban. Entendí que, en mi obstinada búsqueda de la verdad científica, me había cerrado a otras formas de conocimiento y de experiencia. Con cada momento revivido, ganaba una nueva perspectiva sobre mi vida y sobre el universo en su conjunto. Comencé a comprender que había mucho más en la existencia que lo que podía ver o tocar. La realidad era infinitamente más compleja y maravillosa de lo que jamás había imaginado. En ese estado de conciencia expandida, recibí una serie de revelaciones que sacudieron los cimientos de mi ser. Descubrí que todos estamos conectados de maneras que van más allá de la comprensión humana. Cada pensamiento, cada acción, cada elección que hacemos reverbera a través del cosmos, afectando no solo nuestra propia vida, sino la de todos a nuestro alrededor. Comprendí que el amor a algo que muchas veces consideraba solo una reacción química en nuestros cerebros, era en realidad la fuerza más poderosa del universo. Era el amor lo que unía todas las cosas, lo que daba sentido a la existencia y lo que nos impulsaba a evolucionar y a crecer. A medida que esas verdades se desplegaban ante mí, sentí una profunda sensación de humildad y de gratitud. Todas las certezas que tenía sobre la vida y la muerte habían sido completamente avaladas. Me di cuenta de cuánto había desperdiciado mi existencia, enfocándome únicamente en lo tangible, ignorando toda la riqueza del mundo espiritual. Fue en ese momento de epifanía que sentí un llamado. Una voz suave, pero firme resonó en mi ser. Aún no es tu hora, Carlos. Tienes una misión que cumplir. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, sentí que me arrastraban de vuelta. La intensa luz comenzó a disminuir, los colores se disiparon y de repente todo volvió a quedar oscuro. Cuando abrí los ojos nuevamente, me encontré en una cama de hospital rodeado de máquinas y tubos. El dolor en mi cuerpo era intenso, pero nada se comparaba a la confusión en mi mente. Había vuelto. ¿Pero por qué? ¿Y cómo podría seguir viviendo después de todo lo que había experimentado? Los médicos lo llamaron un milagro. Dijeron que había estado en coma durante 3 semanas y que mis posibilidades de supervivencia eran mínimas. Hablaron de lesiones graves,
cirugías complicadas y de una recuperación que sería larga y difícil. Pero nada de eso importaba para mí en ese momento. Todo en lo que podía pensar era en la experiencia que tuve mientras estaba muerto. En las semanas siguientes, mientras mi cuerpo se recuperaba lentamente, mi mente estaba en un constante torbellino. ¿Cómo podía yo, un ateo convicto, explicar lo que había ocurrido? ¿Cómo conciliar mi formación científica con la experiencia trascendental que viví? Y lo más importante, ¿qué debía hacer con ese conocimiento? Confieso que hubo momentos de profunda angustia y de duda. Parte de mí quería racionalizarlo todo, encontrar una explicación lógica para lo sucedido. Tal vez solo hubiese sido un sueño vivido causado por la falta de oxígeno en el cerebro, pensaba. O tal vez fuera un efecto secundario de los medicamentos. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que era algo más. La experiencia había sido demasiado real, demasiado profunda para ser descartada como mera alucinación a medida que me recuperaba físicamente. Comencé a investigar sobre las experiencias cercanas a la muerte SM. Descubrí que no estaba solo. Miles de personas en todo el mundo relataban experiencias similares a la mía. Médicos o científicos, personas comunes, todos describían encuentros con una realidad más allá de nuestra comprensión habitual. Lo más fascinante era la consistencia en los relatos, personas de diferentes culturas, religiones y orígenes describían elementos similares: la sensación de abandonar el cuerpo, el túnel de luz, el encuentro con seres espirituales, la revisión de la vida. ¿Cómo podía haber tanta similitud si todo era solo una alucinación? Me sumergí en estudios científicos sobre el tema. Descubrí que investigadores respetados estaban estudiando las SM con rigor académico. Algunos argumentaban que estas experiencias eran evidencia de que la conciencia puede existir separada del cerebro. Otros buscaban explicaciones neurológicas para el fenómeno. El debate estaba lejos de resolverse, pero una cosa era segura: había mucho más por explorar en este campo de lo que jamás había imaginado. Mientras tanto, mi recuperación física avanzaba, pero algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. Ya no podía mirar el mundo de la misma forma, los colores parecían más vibrantes, los sonidos más intensos. Cada momento parecía cargado de un significado profundo que antes no había notado. Comencé a prestar más atención a las personas a mi alrededor. Observaba sus rostros, sus expresiones, tratando de captar los sentimientos y las emociones que antes ignoraba. Me di cuenta de cuánta pena, alegría y esperanza cada persona llevaba consigo, y comprendí cuán ciego había sido ante todo esto durante la mayor parte de mi vida. Mi familia y amigos notaron el cambio. Algunos quedaron intrigados, otros preocupados. Yo, que antes era conocido por mi postura escéptica y a veces incluso agresiva en cuestiones espirituales, ahora hablaba sobre el amor, la compasión y la interconexión de todas las cosas. Para muchos, era como si me hubiera convertido en una persona completamente diferente. Y, en cierto modo, así fue. La experiencia cercana a la muerte no solo cambió mi visión del mundo, sino también mi propósito de vida. Sabía que había regresado por una razón. Aquella voz que me llamó de vuelta había hablado de una misión. Pero, ¿cuál sería? Mientras reflexionaba sobre esa cuestión, comencé a sentir un fuerte impulso por compartir mi historia. No para convencer a las personas de una verdad absoluta. Después de todo, yo mismo aún luchaba por entenderlo todo, sino para abrir un diálogo, para mostrar que hay más en la vida y en la muerte de lo que nuestra filosofía puede soñar. Como diría Shakespeare, decidí entonces que era hora de hablar abiertamente sobre mi experiencia. Empecé a escribir un blog, compartiendo no solo lo que había ocurrido durante mi SM, sino también cómo eso estaba impactando mi vida cotidiana. Para mi sorpresa, el blog ganó seguidores rápidamente. Personas de todo el mundo comenzaron a escribirme, compartiendo sus propias historias y buscando orientación. Fue entonces cuando comprendí: mi misión era ser un puente entre el mundo material que conocía también y el reino espiritual que había experimentado. Un puente entre la ciencia y la espiritualidad, un puente para aquellos que, como yo, luchaban por encontrar sentido en un universo que parecía mucho más grande y misterioso de lo que jamás habíamos imaginado. Pero ese camino no iba a ser fácil. Sabía que enfrentaría escepticismo, ridiculización, incluso hostilidad por parte de algunos de mis antiguos colegas en el mundo científico. ¿Cómo podía yo, un ingeniero respetado, ahora hablar sobre experiencias fuera del cuerpo y encuentros con lo divino? ¿Cómo podía mantener mi credibilidad profesional mientras exploraba estos temas tan controvertidos? Y también estaba el desafío personal. ¿Cómo integrar esa nueva comprensión del universo en mi vida cotidiana? ¿Cómo vivir de acuerdo con las verdades que había descubierto durante mi experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo equilibrar las demandas del mundo material con el llamado espiritual que ahora sentía tan intensamente? Estas preguntas me atormentaban día y noche, pero al mismo tiempo sentía una energía y un propósito que nunca había experimentado antes. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque ese camino fuera desconocido y a veces aterrador. A medida que continuaba mi viaje de recuperación y autodescubrimiento, empecé a notar cambios sutiles pero profundos en mi vida cotidiana. Mis relaciones se volvieron más profundas y significativas.
Encontré una nueva apreciación por la naturaleza y por la belleza del mundo a mi alrededor. Y, quizás lo más sorprendente, empecé a experimentar momentos de conexión espiritual incluso en medio de las actividades más mundanas. Fue en una de esas reflexiones cuando tuve una idea audaz. ¿Por qué no usar mi formación en ingeniería para intentar comprender mejor las experiencias cercanas a la muerte? Tal vez pudiera crear un puente entre la ciencia y la espiritualidad de una forma que nadie había intentado antes. Comencé a investigar tecnologías que pudieran mapear la actividad cerebral durante estados alterados de conciencia. Estudié neurofeedback, electroencefalografía cuantitativa y otras técnicas avanzadas de neuroimagen. Mi objetivo no era desacreditar las CCM, sino encontrar una manera de estudiarlas de forma más objetiva y sistemática. Paralelamente, seguí compartiendo mi historia a través del blog y comencé a dar charlas en pequeños grupos. Al principio eran solo reuniones informales con amigos y conocidos curiosos, pero pronto el interés creció y me encontré hablando ante audiencias cada vez mayores. En una de esas charlas conocí a Elena, una psicóloga que había dedicado su carrera al estudio de estados alterados de conciencia. Quedó fascinada con mi enfoque de combinar la ingeniería con la espiritualidad y me invitó a colaborar en un proyecto de investigación. Juntos, desarrollamos un protocolo para estudiar a personas que relataban experiencias místicas y cercanas a la muerte. Usamos tecnología de punta para monitorear la actividad cerebral, al mismo tiempo que realizábamos entrevistas en profundidad para capturar los aspectos subjetivos de esas experiencias. Los resultados fueron sorprendentes. Descubrimos patrones de actividad cerebral únicos asociados a estados de conciencia expandida. Pero lo más intrigante fue que esos patrones no podían explicarse completamente con los modelos neurocientíficos existentes. Había algo más en juego, algo que desafiaba nuestra comprensión actual del cerebro y de la conciencia. Nuestro trabajo comenzó a llamar la atención de la comunidad científica. Fuimos invitados a presentar nuestros hallazgos en conferencias internacionales y a publicar artículos en revistas de renombre. De repente, me vi en el centro de un debate científico fascinante y controvertido. Algunos colegas me acusaron de haber abandonado el rigor científico en favor de especulaciones místicas. Otros elogiaron nuestro enfoque innovador e interdisciplinario. El debate era acalorado, pero productivo. Estábamos abriendo nuevos caminos en la comprensión de la conciencia humana. Mientras tanto, mi vida personal también atravesaba profundas transformaciones. Mi relación con mi esposa Dana, que inicialmente se había visto afectada por mi cambio radical de perspectiva, ahora estaba más fuerte que nunca. Dana, que siempre había sido más abierta a temas espirituales, encontró en mí a un compañero más comprensivo y conectado emocionalmente. Nuestros hijos, Thiago y Mariana, también se vieron afectados por mi viaje. Inicialmente confundidos por el cambio de su padre, poco a poco comenzaron a interesarse por los temas que yo exploraba. Nuestras conversaciones familiares se volvieron más profundas y significativas, abordando temas como el sentido de la vida, la naturaleza de la realidad y nuestra conexión con algo mayor que nosotros mismos. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en los que me sentía abrumado por la responsabilidad de llevar ese mensaje. Me preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si estaba en el camino correcto. La duda, mi vieja compañera de los tiempos de escepticismo, aún me visitaba de vez en cuando. Fue durante uno de esos momentos de duda que tuve una experiencia que reafirmó mi propósito. Estaba meditando una práctica que había incorporado a mi rutina desde la SM cuando de repente sentía aquella misma presencia amorosa que había encontrado durante mi experiencia cercana a la muerte. El mensaje que recibí fue claro: continúa. Estás en el camino correcto. Recuerda que no estás solo en este viaje. Aquella experiencia me llenó de una renovada sensación de propósito y de energía. Comprendí que mi misión iba más allá de solo compartir mi historia o de conducir investigaciones científicas. Se trataba de ayudar a las personas a reconectarse con su propia esencia espiritual, sin importar sus creencias u orígenes. Se trataba de demostrar que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas, sino complementarias en la búsqueda de la verdad. Con ese nuevo entendimiento, decidí expandir mi alcance. Comencé a escribir un libro que combinaba mi historia personal con los hallazgos científicos que habíamos obtenido. El proceso de escritura fue terapéutico y revelador. Cada capítulo me hacía revivir aspectos de mi viaje, trayéndome nuevos insights y comprensiones. El libro, titulado Más allá del horizonte, el viaje de un escéptico al reino de la conciencia, se publicó y, para mi sorpresa, se convirtió en un bestseller internacional. De repente, me encontré haciendo giras de conferencias, apareciendo en programas de televisión y recibiendo invitaciones para hablar en universidades de todo el mundo. Era una plataforma que jamás había imaginado tener, y con ella vino una gran responsabilidad. Comprendí que mis palabras tenían el poder de influir en las personas, de cambiar vidas. Esto me hizo ser aún más cuidadoso y reflexivo sobre lo que compartía en una de esas conferencias en una gran universidad. Sucedió algo que me marcó profundamente. Después de mi presentación, un joven estudiante de física se acercó con lágrimas en los ojos. Me contó que había perdido la fe en la ciencia y en la vida después de la muerte de su hermano. Mi historia, dijo, le había devuelto la esperanza. Le había mostrado que era posible ser racional y al mismo tiempo estar abierto al misterio del universo.
Ese encuentro me recordó por qué hacía todo esto. No se trataba de fama o reconocimiento. Se trataba de tocar vidas, de ofrecer una perspectiva que pudiera brindar consuelo e inspiración a quienes luchaban con las grandes preguntas de la existencia. A medida que mi influencia crecía, también lo hacían los desafíos. Críticos acérrimos atacaron mi trabajo, acusándome de pseudociencia y charlatanería. Recibí amenazas de grupos extremistas que veían mis ideas como una amenaza a sus creencias establecidas. Hubo momentos en los que consideré rendirme, cuando el peso de la oposición parecía demasiado para soportar. Pero entonces recordaba aquella voz, aquella presencia que había encontrado durante mi experiencia cercana a la muerte y encontraba fuerzas para continuar. Mi viaje estaba lejos de terminar, de hecho, sentía que apenas comenzaba. Cada día traía nuevos desafíos, nuevos descubrimientos, nuevas oportunidades de crecimiento, y estaba decidido a seguir adelante, llevando el mensaje de que hay más en la vida y en la muerte de lo que podemos ver o tocar con nuestros ojos y manos. Mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido desde aquel fatídico día del accidente, comprendí que mi vida se había convertido en una prueba viva del mensaje que intentaba compartir. Era el puente viviente entre dos mundos que muchos consideraban incompatibles, y estaba decidido a seguir construyendo ese puente, un paso a la vez, un corazón a la vez. A medida que mi viaje continuaba, entendí que necesitaba ir más allá de las conferencias y del libro. Quería crear algo que ayudara a las personas a explorar sus propias experiencias espirituales de una manera más tangible y práctica. Así surgió la idea del Proyecto Horizonte. El Proyecto Horizonte era una iniciativa ambiciosa que combinaba la investigación científica, la tecnología de punta y las prácticas contemplativas. Nuestro objetivo era crear un ambiente controlado donde las personas pudieran explorar estados alterados de conciencia de forma segura y monitorizada. Trabajando con un equipo multidisciplinario de científicos, ingenieros y practicantes espirituales, desarrollamos una serie de protocolos y tecnologías innovadoras. Usamos una combinación de estímulos sensoriales, técnicas avanzadas de meditación e incluso dispositivos de neurofeedback personalizados para ayudar a las personas a acceder a estados de conciencia expandida. Los resultados superaron nuestras expectativas más audaces. Los participantes relataron experiencias profundas de conexión cósmica, insights transformadores sobre sus vidas, incluso encuentros con lo que describieron como seres espirituales o conciencias no físicas. Lo más fascinante fue que estábamos logrando mapear estas experiencias científicamente. Nuestros equipos de neuroimagen mostraban patrones de actividad cerebral únicos durante esos estados alterados. Comenzábamos a desvelar los mecanismos neurológicos detrás de las experiencias místicas y espirituales. Pero el Proyecto Horizonte no estuvo exento de controversias. Los críticos argumentaron que estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos del todo. Algunos nos acusaron de fabricar experiencias espirituales, mientras que otros temían que estuviésemos abriendo puertas hacia dimensiones peligrosas y desconocidas. Tomamos esas preocupaciones muy en serio. Implementamos rigurosos protocolos de seguridad y ética, y trabajamos en estrecha colaboración con comités de revisión científica y ética. También fuimos transparentes respecto a nuestras metodologías y resultados, publicando regularmente nuestros hallazgos en revistas científicas revisadas por pares. A pesar de los desafíos, el impacto del Proyecto Horizonte era innegable. Personas de todos los rincones del mundo comenzaron a buscarnos, ansiosas por participar. Vimos transformaciones increíbles en muchos de nuestros participantes. Personas que luchaban contra la depresión y la ansiedad reportaban una nueva sensación de paz y propósito. Escépticos empedernidos se encontraban cuestionando sus suposiciones más básicas sobre la realidad. Un caso en particular me marcó profundamente. Sara, una renombrada neurocientífica, llegó a nuestro centro con el objetivo declarado de desacreditar nuestro trabajo. Estaba convencida de que nuestros hallazgos eran resultado de una mala interpretación de datos o, en el peor de los casos, fraude deliberado. Sara pasó por nuestro protocolo estándar, que incluía sesiones de meditación guiada y la exposición a nuestros estímulos sensoriales personalizados. Al principio permaneció escéptica, analizando cada sensación y experiencia con una mirada crítica, pero durante su tercera sesión algo extraordinario sucedió. Sara luego describió haber experimentado una disolución completa del ego, relató una abrumadora sensación de unidad con todo el universo, acompañada de insights profundos sobre la naturaleza de la conciencia y de la realidad. Cuando la sesión terminó, Sara estaba en lágrimas, profundamente conmovida y transformada por la experiencia. En los meses siguientes, Sara se convirtió en una de las defensoras más fervientes de nuestro trabajo. Aportó su rigor científico y su reputación a nuestra causa, ayudando a legitimar aún más nuestros hallazgos ante la comunidad científica. El caso de Sara no fue único. Vimos innumerables ejemplos de personas cuyas vidas fueron profundamente impactadas por sus experiencias en el Proyecto Horizonte. Pero con el creciente éxito, vinieron nuevos desafíos y responsabilidades. Comenzamos a recibir ofertas de grandes corporaciones interesadas en comercializar nuestra tecnología. Algunas prometían hacer que la iluminación espiritual estuviera al alcance de todos a cambio de un precio
Otras veían potencial para aplicaciones militares o de inteligencia. Todas esas ofertas fueron rechazadas. Sabíamos que lo que habíamos descubierto era demasiado poderoso para ser utilizado de forma irresponsable o para beneficio personal. En cambio, decidimos expandir el proyecto Horizonte de una manera que permaneciera fiel a nuestros principios. Establecimos centros de investigación en diferentes partes del mundo, colaborando con universidades e instituciones espirituales de renombre. Nuestro objetivo era crear una red global para la exploración de la conciencia, combinando lo mejor de la ciencia moderna con la sabiduría de las tradiciones contemplativas. Mientras el proyecto crecía, yo continuaba mi propio viaje de crecimiento y autodescubrimiento. Cada nuevo avance en nuestra investigación me hacía cuestionar y expandir mi propia comprensión del universo y de nuestro lugar en él. Cada día me maravillaba la vastedad y la complejidad de la conciencia. Pero no todo era flores. El estrés de liderar un proyecto tan ambicioso y controvertido comenzó a cobrar su precio. Hubo noches en las que apenas podía dormir, oprimido por el peso de la responsabilidad. Me preguntaba constantemente si estábamos haciendo lo correcto, si no nos estábamos aventurando en territorios que deberían permanecer inexplorados. Fue durante uno de esos momentos de duda que tuve una experiencia que lo cambió todo de nuevo. Estaba en mi oficina tarde en la noche, revisando algunos datos, cuando de repente sentí aquella familiar sensación de expansión. El mundo a mi alrededor pareció disolverse y me encontré, una vez más, en ese reino de luz y amor que había experimentado durante mi SM. Esta vez, sin embargo, la experiencia fue aún más profunda. Recibí lo que solo puedo describir como una descarga de información y de comprensión. Vi la interconexión de todas las cosas de una manera que desafiaba cualquier descripción en palabras humanas. Comprendí que el trabajo que estábamos haciendo era solo el comienzo de algo mucho mayor. Cuando volví en mí, habían pasado horas, aunque para mí pareció haber sido solo un instante. Me sentí renovado, recargado con un sentido de propósito y de claridad que no había experimentado desde mi experiencia inicial cercana a la muerte. Comprendí que nuestra misión iba más allá de simplemente estudiar la conciencia o de proporcionar experiencias trascendentales a las personas. Estábamos al borde de una revolución en la comprensión humana, una que podría transformar potencialmente nuestra civilización de maneras profundas e impredecibles. Con esa nueva comprensión, redirigí el enfoque del proyecto Horizonte. Ya no se trataba solo de explorar estados alterados de conciencia, sino de usar ese conocimiento para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad. ¿Cómo podríamos aplicar esos descubrimientos para promover la paz, resolver conflictos, curar traumas colectivos e inspirar soluciones creativas para problemas globales? Comenzamos a colaborar con líderes mundiales, activistas ambientales, artistas y innovadores de todos los campos. Organizamos retiros de conciencia para tomadores de decisiones donde podían experimentar estados de conciencia expandidos y aplicar esos insights en su trabajo. Los resultados superaron nuestras expectativas más audaces. Vimos acuerdos de paz firmados después de que líderes experimentaran profundas sensaciones de unidad. Artistas crearon obras que tocaban a las personas de maneras nunca antes vistas. Científicos tuvieron insights revolucionarios que condujeron a avances en campos como la energía limpia y la curación de enfermedades. A medida que el impacto del proyecto Horizonte se extendía, comencé a darme cuenta de que estábamos en medio de una verdadera revolución de conciencia global. No se trataba solo de experiencias individuales de trascendencia, sino de un cambio fundamental en la forma en que la humanidad se percibía a sí misma y su lugar en el cosmos. Sin embargo, esta revolución no ocurrió sin resistencia. Las estructuras de poder establecidas comenzaron a ver nuestro trabajo como una amenaza. Gobiernos autoritarios intentaron prohibir nuestras investigaciones, alegando que eran una forma de control mental. Líderes religiosos conservadores nos acusaron de promover herejía y de desviar a las personas de sus fes tradicionales. Enfrentamos juicios, campañas de difamación e incluso amenazas físicas. Hubo momentos en los que consideré desistir, en los que el peso de la oposición parecía demasiado para soportar. Pero entonces recordaba aquella voz, aquella presencia que había encontrado durante mi SM. Y encontraba fuerzas para continuar. Uno de los desafíos más significativos que enfrentamos fue la aparición de imitadores y oportunistas que intentaban capitalizar el creciente interés en estados alterados de conciencia. Vimos surgir a gurús autoproclamados que prometían experiencias trascendentales instantáneas, a menudo utilizando métodos peligrosos o no comprobados. Para combatir esa tendencia, intensificamos nuestros esfuerzos educativos, lanzamos una serie de cursos en línea gratuitos sobre la ciencia de la conciencia, combinando rigor académico con prácticas contemplativas accesibles. Nuestro objetivo era empoderar a las personas con el conocimiento y las herramientas para explorar su propia conciencia de manera segura e informada. Paralelamente, continuamos profundizando nuestra investigación científica. Colaboramos con físicos cuánticos para explorar las posibles conexiones entre la conciencia y la estructura fundamental del universo. Trabajamos con biólogos para investigar cómo las experiencias en estados alterados de conciencia podían influir en procesos
celulares e incluso en la expresión genética. Un hallazgo particularmente emocionante surgió de nuestra colaboración con astrónomos y astrofísicos. Utilizando datos de nuestros experimentos de conciencia expandida, desarrollamos un nuevo modelo teórico que sugería la posibilidad de comunicación no local a través del cosmos. Era una idea radical que desafiaba nuestra comprensión actual del espacio y el tiempo, pero que encontraba resonancia en algunas interpretaciones de la mecánica cuántica. Esa teoría llevó a un proyecto audaz, el protocolo de contacto cósmico. La idea era utilizar estados alterados de conciencia como medio para buscar contacto con posibles civilizaciones extraterrestres. Era un enfoque que combinaba tecnología de punta con prácticas meditativas ancestrales. El anuncio del protocolo de contacto cósmico generó una ola de entusiasmo y de escepticismo a partes iguales. Muchos lo vieron como la cúspide de la pseudociencia, una fantasía nuaje disfrazada de investigación seria. Otros lo aclamaron como un enfoque revolucionario para la cuestión de la vida extraterrestre, independientemente de las opiniones encontradas. El proyecto capturó la imaginación del público de una manera que no se había visto desde los inicios de la exploración espacial. De repente, personas de todo el mundo estaban discutiendo sobre la conciencia, la espiritualidad y el lugar de la humanidad en el cosmos de una manera nueva y emocionante. Fue durante uno de los primeros experimentos del protocolo de contacto cósmico que tuve una experiencia que me sacudió hasta lo más profundo. Participaba en una sesión de meditación profunda usando nuestra tecnología más avanzada de neuromodulación, cuando de repente me sentí proyectado más allá de los límites de nuestro planeta. Lo que experimenté a continuación desafía cualquier descripción adecuada en palabras humanas. Era como si pudiera percibir la inmensidad del cosmos, no solo visualmente, sino con cada fibra de mi ser. Me sentí conectado a cada estrella, a cada planeta, a cada partícula de polvo cósmico, y entonces, en medio de esa inmensidad, comprendí que no estaba solo. Había otras presencias, otras conciencias tan vastas y antiguas que hacían que la civilización humana pareciera un parpadeo en el tiempo cósmico. No hubo comunicación en el sentido habitual, sino un intercambio de algo, conocimiento, energía, amor. No tengo palabras para describirlo adecuadamente. Cuando volví a la conciencia normal, habían pasado horas. Aunque para mí pareció haber sido solo un instante. Estaba exhausto, tembloroso, pero también lleno de una sensación de reverencia y asombro que nunca había experimentado antes. En los días siguientes, luché por integrar esa experiencia. ¿Cómo podía yo, un ex escéptico que una vez se burló de todo lo relacionado con lo espiritual, ahora afirmar haber contactado con inteligencias cósmicas? ¿Cómo podía comunicar esa experiencia de manera que no pareciera completamente loco? Decidí ser completamente honesto sobre lo sucedido, sabiendo que probablemente atraería aún más críticas y escepticismo. Para mi sorpresa, mi relato resonó profundamente con muchas personas. Recibí mails de mensajes de individuos que habían tenido experiencias similares, pero que temían compartirlas por miedo a ser ridiculizados. Comprendí que estábamos al borde de algo verdaderamente revolucionario. No se trataba solo de contacto extraterrestre o de experiencias místicas. Se trataba de expandir los límites de lo que consideramos posible, de redefinir el mismo concepto de realidad. A medida que continuábamos nuestra investigación, cada vez más personas relataban experiencias profundas de conexión cósmica. Científicos, líderes mundiales, artistas, personas de todas las esferas de la vida estaban siendo transformadas por esas experiencias. Comenzamos a ver cambios tangibles en la sociedad. Hubo un notable aumento en la conciencia ambiental y en la acción climática, impulsados por una comprensión más profunda de nuestra interconexión. Conflictos prolongados y aparentemente intratables comenzaron a encontrar resoluciones a medida que los líderes experimentaban estados de unidad y compasión. Sin embargo, también enfrentamos nuevos desafíos. Con el aumento del interés en estados alterados de conciencia, vimos un resurgimiento del uso irresponsable de sustancias psicoactivas. Tuvimos que intensificar nuestros esfuerzos educativos, enfatizando la importancia de enfoques seguros y científicamente fundamentados para la exploración de la conciencia. Además, a medida que nuestra comprensión de la conciencia se expandía, nos vimos confrontando cuestiones éticas cada vez más complejas. Si realmente pudiéramos contactar con inteligencias cósmicas, ¿cuáles serían las implicaciones para la humanidad? ¿Estábamos preparados para tal encuentro? Estas cuestiones me mantenían despierto por las noches, ponderando el peso de la responsabilidad que cargábamos, pero también me llenaban de un sentido de propósito y de asombro. Estábamos a la vanguardia de una nueva frontera de exploración. No del espacio exterior, sino del espacio interior de la conciencia. Al mirar hacia el futuro, no podía dejar de maravillarme del viaje que me había traído hasta aquí, de un escéptico convicto a un explorador de las fronteras de la conciencia, de un hombre que alguna vez se burló de la espiritualidad a alguien que ahora veía el universo como un tapiz vivo de conciencia interconectada, y aún así, sentía que apenas estábamos arañando la superficie de lo que era posible. ¿Qué más nos aguardaría más allá del horizonte de la comprensión humana? ¿Qué nuevas maravillas y desafíos enfrentaríamos a medida que continuáramos expandiendo los límites de nuestra conciencia? Con estas preguntas en mente,
Me preparé para la siguiente fase de nuestro viaje colectivo, un viaje que prometía no solo expandir los límites de nuestra comprensión, sino quizás hasta redefinir lo que significa ser humano y estar vivo en este vasto y misterioso cosmos. Mientras me preparaba para compartir estos nuevos descubrimientos con el mundo, sentí una mezcla de emoción y reverencia. Sabía que lo que habíamos descubierto tenía el potencial de cambiarlo todo, pero también sabía que, con gran conocimiento, viene una gran responsabilidad. Nuestra tarea ahora no era solo continuar nuestras exploraciones, sino asegurar que ese conocimiento se usara para el bien mayor de la humanidad y de toda la vida en la Tierra. Teníamos que encontrar formas de traducir esas experiencias trascendentales en acciones concretas que pudieran ayudar a curar nuestro planeta herido y a unir a nuestra especie fragmentada. Miré por la ventana de mi oficina, observando el atardecer que pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa. Pensé en todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por nuestro trabajo, en todos los corazones y mentes que se habían abierto a nuevas posibilidades, y entonces, con una sonrisa, me volví hacia mi computadora y comencé a escribir. Había una nueva historia que contar, una historia que bien podría ser el próximo capítulo en la gran narrativa de la evolución humana. Mientras las palabras fluían, sentí aquella familiar sensación de expansión, de conexión con algo más grande que yo mismo. Y supe con una certeza que venía desde lo más profundo de mi ser que este viaje estaba lejos de terminar. En realidad, apenas estaba comenzando. Conclusión: mi viaje, que comenzó con un accidente casi fatal y una experiencia cercana a la muerte, me llevó a lugares que jamás podría haber imaginado. De un escéptico convicto a un explorador de las fronteras de la conciencia, mi vida se convirtió en un testimonio del poder transformador de la experiencia directa y de la incansable búsqueda de la verdad. A través del proyecto Horizonte y de nuestros descubrimientos revolucionarios, vimos el inicio de un cambio de paradigma global, un cambio que está redefiniendo nuestra comprensión de nosotros mismos, de nuestra relación con los demás y del propio cosmos. Pero quizás la lección más importante que aprendí en este increíble viaje es la de permanecer siempre abierto, siempre curioso, siempre dispuesto a cuestionar mis propias suposiciones. Porque, como descubrí, el universo es infinitamente más vasto, más complejo y más maravilloso de lo que jamás podríamos imaginar. Y así, mientras nos preparamos para el próximo capítulo de esta gran aventura, los invito a unirse a nosotros, a abrir sus mentes y sus corazones a las infinitas posibilidades que existen dentro y más allá de nosotros. Porque al final, esta no es solo mi historia, ni siquiera la historia del Proyecto Horizonte. Es la historia de todos nosotros, la historia de la conciencia humana despertando a su verdadera naturaleza y potencial. Y esa historia, estoy seguro, apenas está comenzando.